A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Hagan Oslo Saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La vida perfecta. Lloyd Sears estaba de pie en la entrada con suelo de mármol de su finca, ajustándose los gemelos mientras se preparaba para otro día al mando de su imperio de seguridad privada. A sus 38 años, había construido Sears Tactical Solutions desde la nada hasta convertirla en la contratista militar privada más temida y respetada de la costa este. Sus penetrantes ojos grises y su físico curtido en batalla hablaban de un hombre que se había ganado su reputación a base de sangre y acero, no de política de sala de juntas. El sol de la mañana se filtraba a través de ventanas a prueba de balas, proyectando sombras sobre fotografías enmarcadas de operaciones exitosas, rescates de rehenes, extracciones corporativas, eliminaciones de objetivos de alto valor. La compañía de Lloyd no solo proporcionaba seguridad. Resolvían problemas que los gobiernos no podían tocar oficialmente. Papi, Amelia Klein Sears, de 8 años, bajó corriendo por la escalera de caracol, sus rizos rubios rebotando mientras se lanzaba a sus brazos. La expresión granítica de Lloyd se suavizó al atrapar a su hija, la única persona que podía derretir el hielo alrededor de su corazón. «Buenos días, princesa», murmuró, besando su frente. «¿Lista para la escuela? ¿No puedes llevarme tú hoy, por favor?», le suplicaron los ojos azules de Amelia, tan parecidos a los de su madre. Antes de que Lloyd pudiera responder, Stephanie Richard Sears descendió las escaleras con una elegancia practicada. A sus 32 años, todavía poseía a la deslumbrante belleza que lo había cautivado durante sus años universitarios. Su cabello castaño rojizo estaba perfectamente peinado, su vestido de diseñador impecable. Había sido su ancla en las operaciones más oscuras, la mujer que le recordaba porque luchaba para proteger. «Tu padre tiene reuniones importantes hoy, cariño», dijo Stephanie, su voz con un extraño matiz que Lloyd no pudo identificar. «Roland te llevará». Roland Kinnan, el lugarteniente más confiable y amigo de la infancia de Lloyd, salió de la cocina. El ex Navy SEAL le había salvado la vida a Lloyd en 3 países diferentes y había sido su mano derecha durante más de una década. Su lealtad era absoluta, o eso creía Lloyd. «Lista cuando tú lo estés, jefecita», sonrió Roland a Amelia, pero Lloyd notó que su amigo evitaba el contacto visual. Lloyd se despidió de Stephanie con un beso, notando cómo ella se tensaba ligeramente a su tacto. «Llegaré tarde a casa. La reunión informativa del Pentágono se alargó ayer». «Claro que sí», respondió ella, su sonrisa sin llegar a sus ojos. Mientras Lloyd conducía hacia su cuartel general, no podía deshacerse de la sensación de que algo estaba cambiando bajo la superficie de su mundo cuidadosamente construido. Su teléfono vibró con un mensaje de su analista de inteligencia. «Paquete entregado en tu oficina. Solo para tus ojos». El paquete contenía fotografías y una unidad USB. La sangre de Lloyd se heló mientras revisaba imágenes de Stephanie entrando a un hotel con Chad Rodríguez, el ambicioso fiscal de distrito que había estado construyendo su carrera política procesando a los competidores de Lloyd. Las marcas de tiempo mostraban que el romance llevaba 8 meses. Pero fueron los archivos de audio los que realmente destrozaron su mundo. La voz de Stephanie, sin aliento por la pasión. «Pronto, Chad. Lloyd se está acercando demasiado a cosas que no debería. Tus contactos en Washington se están poniendo nerviosos». La respuesta de Chad fue como un cuchillo en el corazón de Lloyd. «Mi suegro, el gobernador, se está encargando de ello. Lloyd no será un problema por mucho más tiempo. Entonces podremos estar juntos como es debido, y podré adoptar a Amelia». La última grabación hizo que las manos de Lloyd temblaran de rabia. «Roland ya ha plantado lo que necesitamos. Lloyd confía en él completamente. Nunca lo verá venir». Lloyd se sentó en su oficina mientras el sol se ponía, mirando la evidencia de la traición definitiva. Su esposa, su mejor amigo y un fiscal trabajando juntos. Pero, ¿para qué? Su imperio era legítimo ahora. Sus operaciones estaban sancionadas. Entonces encontró la respuesta en el último mensaje de Chad a Stephanie. «Los archivos de la operación de Kazajistán que copiaste serán suficientes. Lo incriminaremos por crímenes de guerra. Yo consigo la condena que lanza mi campaña para gobernador, y nosotros heredamos todo». Hace 3 años, el equipo de Lloyd había eliminado una célula terrorista que traficaba con niños. La operación había sido brutal pero necesaria. Ahora planeaban pintarla como un asesinato ilegal usando pruebas falsificadas y el acceso de Stephanie a sus archivos personales. Lloyd tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Si querían jugar con fuego,
Él les mostraría cómo es un verdadero monstruo. Pero primero, necesitaba desaparecer antes de que su trampa se cerrara. Capítulo 2. Los titanes de la trama. 3 semanas después, Lloyd observaba desde las sombras cómo los agentes federales invadían su propiedad. Había pasado esas semanas planeando meticulosamente, liquidando activos a través de canales no rastreables y posicionándose para lo que estaba por venir. Los cargos eran exactamente los que esperaba: crímenes de guerra, asesinatos ilegales y conspiración. Stephanie interpretó su papel a la perfección, sollozando para las cámaras mientras denunciaba a su monstruoso esposo. No tenía idea, lloraba en los brazos de Chad Rodríguez. Me mantuvo en la oscuridad sobre todo. Solo estoy agradecida de que Amelia y yo estemos a salvo ahora. Chad estaba a su lado, con el brazo protectoramente alrededor de sus hombros, hablando con los periodistas. Lloyd Sears es un hombre peligroso que usó sus conexiones militares para cometer actos indescriptibles. Como fiscal de distrito, me aseguraré de que enfrente todo el peso de la justicia. Pero Lloyd se había preparado para este momento. Escondido en un almacén abandonado al otro lado de la ciudad, activó un equipo que habría impresionado a sus antiguos contactos del Pentágono. Múltiples pantallas cobraron vida, mostrando transmisiones de vigilancia de su casa, la oficina de Chad y docenas de otros lugares. Roland apareció en una pantalla, reuniéndose con fiscales federales. Lloyd escuchó a través de micrófonos direccionales cómo su antiguo amigo proporcionaba pruebas cruciales sobre las operaciones ilegales de Lloyd. Está completamente inestable, dijo Roland a los fiscales. El hombre que una vez conocí murió en algún lugar de esas guerras extranjeras. Ha estado planeando algo grande. Creo que iba a eliminar testigos. Lloyd casi sonrió ante la ironía. De hecho, estaba planeando eliminar testigos, pero no los que ellos pensaban. El juicio fue una sensación mediática. Chad Rodríguez llevó el caso con furia justiciera, pintando a Lloyd como un asesino psicópata que había usado su compañía como tapadera para crímenes internacionales. Stephanie testificó entre lágrimas sobre la creciente paranoia y violencia de su esposo, afirmando que temía por su vida y la de Amelia. Las pruebas falsificadas eran magistrales: registros de comunicación, registros financieros, incluso imágenes de vídeo que habían sido expertamente manipuladas. El propio equipo legal de Lloyd parecía estar haciendo los trámites de rigor. Otro detalle que confirmaba cuán profunda era la conspiración. En el estrado de los testigos, Roland dio el golpe de gracia. Lloyd Sears una vez me dijo que las leyes eran para hombres débiles. Dijo que él era juez, jurado y verdugo. Creo que planeaba matar a cualquiera que pudiera exponerlo. Durante todo el juicio, Lloyd permaneció en silencio. Sus ojos fríos nunca se apartaron de los rostros de sus traidores. Los medios de comunicación pintaron su silencio como arrogancia, pero aquellos que lo conocían lo reconocieron como la calma antes de una terrible tormenta. El veredicto fue inevitable: culpable de todos los cargos. Mientras el juez leía la sentencia, muerte por inyección letal, Lloyd finalmente habló, su voz cortando la sala del tribunal como una cuchilla. No tienen idea de con quién están tratando. Stephanie se estremeció ante esas palabras, recordando al hombre que una vez había amado y la oscuridad que había vislumbrado en él durante su matrimonio. Pero Chad le apretó la mano para tranquilizarla. Lloyd estaba acabado, y ellos habían ganado. 6 meses después, Chad Rodríguez fue elegido gobernador del estado en una victoria aplastante. Su enjuiciamiento del monstruo Lloyd Sears lo lanzó al estrellato político. Él y Stephanie se casaron en una ceremonia lujosa, adoptando a Amelia y cambiando su nombre a Amelia Rodríguez. Pero en su celda en el corredor de la muerte, Lloyd Sears estaba lejos de estar acabado. Había pasado esos meses poniendo piezas en movimiento, usando conexiones que sus traidores habían olvidado que poseía. El juego apenas comenzaba. Capítulo 3. Orquestación en el corredor de la muerte. El corredor de la muerte no era el final que los enemigos de Lloyd habían planeado. Era su base de operaciones. A las pocas semanas de su llegada, se había establecido como el poder indiscutible entre los condenados. Su reputación y recursos lo hacían valioso para hombres que no tenían nada que perder. Trevor Clark, un ex sicario de la mafia, se convirtió en el primer lugarteniente de Lloyd. El hombre había sido traicionado por su propia familia y entendía la necesidad de una justicia absoluta. A través de Trevor, Lloyd obtuvo acceso a una red de criminales que debían favores a hombres muertos. «Eres diferente al resto de nosotros», observó Trevor durante una de sus conversaciones en el patio de ejercicios. «No estás aquí porque perdiste el control. Estás aquí porque les dejaste pensar que ganaron». La sonrisa de Lloyd fue gélida. «A veces tienes que perder una batalla para ganar una guerra».
A través de guardias cuidadosamente cultivados y una red que se extendía mucho más allá de los muros de la prisión, Lloyd comenzó a reunir inteligencias sobre sus objetivos. Lo que descubrió superó incluso sus expectativas más oscuras. Chad Rodríguez no solo le había robado a la esposa de Lloyd y lo había incriminado. Había estado eliminando sistemáticamente a cualquiera conectado a las operaciones legítimas de Lloyd. Ex-clientes, empleados e incluso sus familias habían sufrido accidentes o suicidios. El hombre estaba cubriendo sus huellas asesinando a docenas de personas inocentes. Stephanie no era la víctima indefensa que aparentaba ser. Los informes de inteligencia revelaron que había sido el contacto interno de Chad durante 2 años, proporcionándole información sobre las operaciones y las listas de clientes de Lloyd. Ella había orquestado las muertes de personas que habían confiado en su esposo con sus vidas. Lo más devastador de todo fue el descubrimiento sobre Amelia. Los registros médicos que Lloyd obtuvo a través de sus redes revelaron la verdad. Su hija no era su hija biológica. Stephanie había estado embarazada del hijo de Chad cuando se casó con Lloyd, usando el embarazo para atraparlo en el matrimonio mientras Chad construía su carrera política. La revelación debería haber quebrado a Lloyd, pero en cambio, cristalizó su determinación. Amelia era inocente en todo esto, pero no era su responsabilidad. La niña que había amado era una mentira, parte de un elaborado engaño que había costado cientos de vidas. Durante 18 meses, Lloyd orquestó su venganza desde el corredor de la muerte. El dinero fluyó a través de canales no rastreables para colocar a su gente en posiciones clave. Se recopiló información, se identificaron debilidades, se mapearon puntos de presión. Cada movimiento fue calculado para una devastación máxima. Su primer golpe llegó 6 meses antes de su ejecución programada. El hermano menor de Chad, Martín Rodríguez, murió en lo que pareció ser un atraco al azar que salió mal. En realidad, los asociados de Lloyd habían eliminado al hombre del maletín político de Chad, la única persona que sabía dónde estaban enterrados todos los cadáveres de la financiación de campañas. El segundo golpe siguió un mes después. La novia de Roland Keenan, Vera Fox, murió en un accidente de coche causado por un fallo en los frenos. El mensaje era claro: Lloyd podía alcanzar a cualquiera, en cualquier lugar. Pero la verdadera obra maestra estaba por llegar. Lloyd había descubierto que el ascenso al poder de Chad se basaba en algo más que solo procesar a Lloyd. El hombre había estado aceptando contratos de intereses extranjeros, usando su posición política para eliminar amenazas a organizaciones criminales internacionales. Lloyd tenía pruebas que no solo destruirían a Chad, sino que implicarían a la mitad del establishment político del Estado. 3 días antes de su ejecución, Lloyd recibió una visita inesperada. Stuart Puit, el director de campaña de Chad y el hombre que había coordinado el montaje para incriminarlo. El hombre estaba pálido, sudando a pesar del aire fresco. ¿Qué quieres?, preguntó Stuart, con la voz temblorosa. Lloyd se inclinó hacia adelante, sus ojos clavándose en el alma del hombre. Quiero que entregues un mensaje a tus amos. Diles que todo lo que han construido está a punto de caer. Diles que Lloyd Sears no perdona, y no olvida. Están acabados. Stuart intentó fanfarronear. En 3 días, estarás muerto. La sonrisa de Lloyd fue genuinamente aterradora. La muerte es solo otro despliegue, Stuart. Y nunca he fallado una misión. La noche antes de su ejecución, Lloyd hizo sus preparativos finales. Se hicieron llamadas telefónicas a través de canales encriptados, se transfirieron los pagos finales y se dieron las últimas instrucciones. Mañana, el mundo vería lo que sucedía cuando traicionabas a Lloyd Sears. Cerró los ojos y pensó en los rostros de aquellos que lo habían agraviado. Para esta hora mañana, su mundo perfecto se estaría derrumbando a su alrededor. La justicia estaba llegando, y sería absoluta. Capítulo 4. La actuación final. La cámara de ejecución estaba llena de testigos, reporteros, representantes de las familias de las víctimas y miembros del establishment político que querían ver a Lloyd Sears finalmente silenciado. Chad Rodríguez se sentó en la primera fila, con el brazo alrededor de Stephanie, con Amelia, de 10 años, entre ellos. Lloyd estaba atado a la camilla, con las vías intravenosas ya insertadas. El alcaide, Benjamin Holt, se acercó con la tradicional oferta de últimas palabras. Pero antes de que Lloyd pudiera hablar, el alcaide Holt hizo un anuncio inusual. El señor Sears ha solicitado hacer una última llamada telefónica, según lo permite la ley estatal. El gobernador ha aprobado esta solicitud. El rostro de Chad palideció ligeramente, pero mantuvo la compostura. ¿Qué podría lograr Lloyd con una sola llamada telefónica? Le acercaron el teléfono al oído de Lloyd, y su voz fría llenó la cámara a través de los altavoces.
Habló Lloyd Sears. Activar protocolo 7. En algún lugar de la capital del estado, los servidores cobraron vida y los archivos encriptados comenzaron a subirse a medios de comunicación, agencias de aplicación de la ley y bases de datos federales simultáneamente. La operación final de Lloyd había comenzado. El alcaide se movió para continuar con el proceso de ejecución, pero fue interrumpido por el propio Chad levantándose de su asiento. «Esperen», dijo Chad, sus instintos políticos sintiendo una oportunidad. Se acercó a la camilla, seguido por Stephanie y Amelia. «Dado que esto se está transmitiendo en vivo, quiero mirar a este monstruo a los ojos y decirle exactamente lo que pienso de él». Los ojos de Lloyd encontraron los de Chad, y su voz era completamente tranquila. «Tu exesposa y su esposo, el gobernador que firmó tu orden de ejecución». La confianza de Chad flaqueó ante la extraña frase, pero continuó. «¿Alguna última palabra, asesino de policías? Estoy criando a tu hija para que se avergüence de tu nombre». Fue entonces cuando Amelia, la niña que una vez lo había llamado papi, se adelantó con lágrimas en los ojos. «Papi, te quiero». La respuesta de Stephanie fue brusca e inmediata. «No hables con él. Ya está muerto». Los ojos de Lloyd se movieron de un rostro a otro. Chad, pensando que había ganado. Stephanie, creyendo que estaba a salvo. Amelia, una inocente atrapada en la red de mentiras. Su voz, cuando llegó, fue suave pero se escuchó claramente en toda la cámara. No tenían idea de quién era yo realmente. En ese momento, en todo el estado, la operación final de Lloyd llegó a su fin. Todos los medios de comunicación recibieron simultáneamente pruebas irrefutables de los crímenes de Chad Rodríguez. Imágenes de vídeo de él ordenando los asesinatos de los antiguos empleados de Lloyd, registros financieros que mostraban pagos de organizaciones criminales extranjeras y grabaciones de audio del planeando el montaje contra Lloyd. Pero la revelación que lo destruyó todo fue la evidencia médica que Lloyd había estado guardando. Pruebas de ADN que demostraban que Amelia era la hija biológica de Chad y que Stephanie había usado el embarazo para manipular a Lloyd para que se casara con ella mientras Chad construía su carrera política en las sombras. La cámara de ejecución estalló en caos mientras los teléfonos vibraban con alertas de noticias de última hora. El rostro de Chad se puso blanco al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Stephanie agarró a Amelia, tratando de protegerla de la repentina atención de las cámaras y los reporteros. «Bastardo», susurró Chad, acercándose a la camilla. «Incluso ahora, estás tratando de destruir todo lo que he construido». La sonrisa de Lloyd era serena. «No estoy tratando de destruir nada, Chad. Simplemente estoy revelando la verdad. La pregunta es, ¿vas a matarme frente a tu hija y las cámaras, o vas a dejar que el mundo vea qué clase de hombre eres realmente?» El alcaide intentó restablecer el orden, pero los reporteros ya gritaban preguntas. Los agentes federales llegaban para arrestar a Chad basándose en la evidencia que inundaba todos los principales medios de comunicación. Stephanie lloraba, no de pena, sino por la comprensión de que su vida cuidadosamente construida se estaba desmoronando en tiempo real. «La ejecución se pospone en espera de una investigación federal», anunció un director del FBI recién llegado. Chad Rodríguez era llevado esposado, su carrera política terminada, su libertad perdida. Mientras desataban a Joy de la camilla, escuchó la voz de Amelia una última vez. «No entiendo lo que está pasando». Joy miró a la niña que una vez había sido todo su mundo, sabiendo ahora que nunca había sido su hija, que su amor se había basado en una mentira. Su voz fue gentil pero final. «A veces los adultos hacen cosas terribles, Amelia, y a veces esas cosas tienen consecuencias». Stephanie sostenía a la niña protectoramente, pero Joy no sintió simpatía por ninguna de las dos. Eran parte del engaño que había costado vidas inocentes. Su guerra no era con una niña, pero ella ya no era su hija para proteger. Capítulo 5. El desenlace. Los medios lo llamaron la revelación del corredor de la muerte, la caída política más espectacular en la historia del Estado. A las pocas horas de la publicación de las pruebas, una docena de altos funcionarios habían sido arrestados. El imperio criminal de Chad Rodríguez, construido a lo largo de años de corrupción y asesinato, se derrumbó como un castillo de naipes. Joy fue transferido a custodia federal, pendiente de una revisión completa de su caso. Las pruebas que lo habían condenado se estaban demostrando sistemáticamente falsas, pero Joy no mostró ninguna emoción sobre su posible libertad. Su enfoque se mantuvo en asegurar que cada aspecto de su venganza se completara. Desde su nueva celda de detención federal, observaba la cobertura de noticias con fría satisfacción. Chad Rodríguez estaba detenido sin fianza por cargos de asesinato, conspiración y traición.
El hombre que había planeado usar la condena de Lloyd para llegar a la mansión del gobernador ahora se enfrentaba a la pena de muerte él mismo. Stephanie se enfrentaba a su propio juicio. La revelación de que había traicionado sistemáticamente a los clientes de su esposo para facilitar sus asesinatos la convirtió en un objetivo para la Fiscalía Federal y asesinos internacionales. Las familias de las víctimas de Chad querían sangre, y esconderse detrás de la fachada de la viuda afligida ya no era posible. Pero la venganza de Lloyd era más sofisticada que una simple persecución penal. Había pasado 2 años asegurándose de que cada aspecto de sus vidas fuera destruido, no solo su libertad. Roland Keenan, una vez el amigo más confiable de Lloyd, se encontró enfrentando un tipo diferente de justicia. Los contactos mercenarios que Lloyd había cultivado a lo largo de los años dejaron claro que traicionar a Lloyd Sears tenía un precio que trascendía las consecuencias legales. La reputación de Roland en el mundo militar privado fue destruida, su carrera terminada, su vida en constante peligro por parte de aquellos que valoraban la lealtad por encima de todo. 3 semanas después de la revelación en la cámara de ejecución, Lloyd recibió una visita. Julius Calhoun, el fiscal federal que revisaba su caso. El hombre estaba claramente incómodo sabiendo que la condena de Lloyd había sido un masivo error judicial. Los cargos en su contra van a ser retirados, anunció Julius. La evidencia fue fabricada. Los testigos cometieron perjurio. Y la acusación estuvo corrompida desde el principio. Es libre de irse. La expresión de Lloyd no cambió. ¿Qué hay de la compensación por los 2 años de mi vida que me robaron? El Estado ofrecerá un acuerdo sustancial. No quiero su dinero, interrumpió Lloyd. Quiero otra cosa. Julius se inclinó hacia adelante, curioso a pesar de sí mismo. ¿Qué? Quiero 5 minutos a solas con Chad Rodríguez antes de que comience su juicio. Los ojos del fiscal se abrieron de par en par. Eso es imposible y probablemente ilegal. La sonrisa de Lloyd fue paciente. Nada es imposible para un hombre con las conexiones adecuadas, Julius. Y he tenido 2 años para cultivar relaciones muy específicas. Esa noche, a través de una serie de eventos cuidadosamente orquestados, Lloyd se encontró en la sala de interrogatorios del Centro de Detención Federal con Chad Rodríguez. Sin cámaras, sin guardias, sin testigos, solo los 2 hombres que se habían estado acechando durante años. Chad parecía demacrado, su pulcritud política despojada por semanas de confinamiento solitario y el conocimiento de que su imperio se había desmoronado. ¿Qué quieres, Lloyd? Quiero que entiendas exactamente lo que has perdido, respondió Lloyd con calma. Tu carrera política ha terminado. Tu organización criminal está destruida. Tus asociados están muertos o bajo custodia. Pero eso no es suficiente. ¿Qué más puedes quitarme? Preguntó Chad, la desesperación filtrándose en su voz. Lloyd se inclinó sobre la mesa. Tu hija crecerá sabiendo que su padre es un asesino. Stephanie pasará el resto de su vida mirando por encima del hombro, sabiendo que las familias de tus víctimas quieren venganza. Y tú, pasarás los próximos 20 años en el corredor de la muerte, viendo cómo todo lo que te importaba desaparece pieza por pieza. La compostura de Chad finalmente se quebró. Destruiste la vida de una niña inocente por despecho. La voz de Lloyd era de hielo. Amelia nunca fue mi hija. Fue parte de tu engaño desde el principio. No tengo ninguna obligación de proteger a la descendencia de mis enemigos. Ella te amaba, susurró Chad. Ella amaba una mentira, replicó Lloyd. Igual que yo. La diferencia es que yo aprendí de mi error. Tú todavía crees en tus propios engaños. Cuando Lloyd se levantó para irse, Chad hizo una última súplica desesperada. ¿Y si puedo darte algo? Información sobre operaciones de las que no sabes nada. Lloyd se detuvo en la puerta. Lo único que quiero de ti, Chad, es verte darte cuenta de que yo siempre gano. Cada movimiento que hiciste, cada traición que orquestaste, cada asesinato que ordenaste, todo te llevó a este momento. No solo incriminaste a un hombre innocent. Desafiaste a Lloyd Sears, y ese fue tu error fatal. Capítulo 6. El fin del imperio. 6 meses después de la liberación de Lloyd, las últimas piezas de su venganza cayeron en su lugar. El juicio de Chad Rodríguez se había convertido en una sensación mundial, con pruebas de sus conexiones criminales internacionales que exponían una corrupción que llegaba a los más altos niveles de gobierno. Stephanie Richards Rodríguez se enfrentó a su propio juicio, acusada como cómplice en múltiples asesinatos. La mujer que una vez había vivido en el lujo como esposa de Lloyd ahora se sentaba en un mono naranja, su belleza desvanecida por el estrés de las constantes amenazas de las familias de las víctimas y el peso de su culpa. Lloyd observaba los procedimientos desde la galería,
su presencia un recordatorio constante para ambos acusados de que su caída había sido orquestada por el hombre al que habían intentado destruir. Cuando los reporteros le preguntaron por qué asistía todos los días a los juicios, su respuesta fue simple: quiero verlo terminado. La revelación sobre la paternidad de Amelia había sido devastadora para la niña. Ahora con 11 años, había sido puesta bajo custodia protectora después de que las amenazas contra la familia de Chad aumentaran. La niña que una vez había llamado a Joyd papi era ahora un peón en un juego cuyas reglas no podía entender. Durante un receso en el juicio de Chad, Stephanie se acercó a Joyd en el pasillo del juzgado. Parecía destrozada, envejecida más allá de sus años por el estrés del encarcelamiento y el conocimiento de que su vida cuidadosamente construida se había basado en el asesinato y la mentira. Ella pregunta por ti, dijo Stephanie en voz baja. Amelia, no entiende por qué no la quieres ver. La expresión de Joyd permaneció impasible. Porque no es mi hija. Nunca lo fue. Esa niña es el producto de tu engaño y la manipulación de Chad. Mi responsabilidad hacia ella terminó en el momento en que supe la verdad. Ella es inocente en todo esto, suplicó Stephanie. Independientemente de lo que pienses de nosotros, ella no eligió nada de esto. Tampoco lo hicieron las docenas de personas a las que ayudaste a Chad a asesinar, replicó Joyd. Tampoco lo hice yo cuando me incriminaste por crímenes que no cometí. La inocencia es un lujo que termina cuando te conviertes en parte de la guerra de otra persona. La compasión de Stephanie S.K. Bro. Solía ser un buen hombre, Joyd. ¿Qué te pasó? La sonrisa de Joyd fue genuinamente aterradora en su completa falta de calidez. Tú me pasaste, Stephanie. Tú y Chad mataron al buen hombre que solía ser. Lo que está aquí ahora es lo que crearon. Un hombre que entiende que la piedad es debilidad y el perdón es rendición. ¿Así que esto es lo que eres ahora? Un monstruo que destruye a los niños por los pecados de sus padres. No estoy destruyendo a Amelia, dijo Joyd con calma. Simplemente me estoy retirando de su vida, así como tú me retiraste de la mía. La diferencia es que ella crecerá sabiendo la verdad sobre sus padres. Eso es más honestidad de la que jamás recibí de ti. La conversación fue interrumpida por la llegada de los alguaciles federales que escoltaban a Stephanie de regreso a custodia. Mientras se la llevaban, se volvió una última vez. Espero que algún día encuentres la paz. La respuesta de Joyd la siguió por el pasillo. La paz es para la gente que tiene algo que perder. Los juicios concluyeron con Chad y Stephanie recibiendo cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Se había evitado la pena de muerte debido a acuerdos de culpabilidad, pero Joyd no sintió ninguna decepción. La muerte habría sido misericordiosa en comparación con pasar décadas en prisiones de máxima seguridad rodeados de los compañeros de celda de sus víctimas. Roland Keenan había huido del país, pero las conexiones internacionales de Joyd aseguraban que su antiguo amigo nunca encontraría verdadera seguridad. Periódicamente llegaban informes de que Roland había sido visto en varios países, siempre mirando por encima del hombro, siempre en movimiento, sin poder confiar nunca en nadie por completo. El día de la sentencia, Joyd se paró fuera del juzgado e hizo su única declaración pública sobre la terrible experiencia. La justicia no siempre es rápida, y no siempre es bonita, pero es inevitable. Lloyd Sears no perdona, why no olvida. Recuerden eso antes de cruzarse con él. Mientras se alejaba del juzgado, el teléfono de Joyd vibró con un mensaje de texto de un número encriptado. Nuevo contrato disponible. Objetivos de alto valor en Europa del Este. Interesado. Joyd sonrió y respondió tecleando. Envía detalles. El hombre que una vez había construido una vida en torno al amor y la confianza se había ido para siempre. En su lugar se erigía algo más duro, más frío e infinitamente más peligroso. Joyd Sears había aprendido que en un mundo lleno de traidores y mentirosos, la única persona en la que podías confiar era en ti mismo, y la única justicia con la que podías contar era la que creabas con tus propias manos. Su guerra con Chad y Stephanie había terminado. Pero había otras guerras que librar, otros males que corregir, otros enemigos que necesitaban aprender lo que sucedía cuando te cruzabas con el hombre equivocado. Capítulo 7. El peón inocente. 2 años después de los juicios, Joyd recibió una carta inesperada en su nuevo y seguro complejo. La dirección del remitente mostraba que provenía de un centro juvenil donde Amelia Rodríguez había sido internada después de que ambos padres fueran encarcelados. La niña de 13 años le había escrito al hombre que todavía consideraba su padre, a pesar de conocer la verdad sobre su parentesco. Querido papi, comenzaba la carta, y Joyd no sintió nada ante las palabras que una vez habrían derretido su corazón. Sé que no eres mi verdadero padre, pero eres el único padre que recuerdo.
Todos aquí dicen que debería odiarte por lo que les pasó a mamá y a Chad, pero no entiendo por qué. Siempre fuiste bueno conmigo. Extraño nuestros panqueques de los sábados por la mañana y la forma en que solías leerme cuentos. A veces sueño con nuestra casa y finjo que nada de esto sucedió. Joy leyó la carta una vez, luego la metió en su trituradora de papel sin pensarlo 2 veces. El dolor de la niña era irrelevante para él ahora. Era producto del engaño, un recordatorio viviente de cuán completamente había sido traicionado. Su sufrimiento era simplemente un daño colateral en una guerra en la que, sin saberlo, había nacido. Pero Amelia no se rindió. Las cartas llegaban semanalmente, luego diariamente. Cada una suplicaba contacto, una explicación, algún reconocimiento de los años que habían compartido. Joy las destruyó todas sin leer más allá de las primeras líneas. Los trabajadores sociales del centro se pusieron en contacto, explicando que la niña luchaba con problemas de abandono y una crisis de identidad. Pero Joy rechazó todo contacto. 6 meses después, las cartas cesaron. Joy supuso que la niña finalmente había aceptado la realidad y seguido adelante. Estaba equivocado. En una fría tarde de octubre, Joy regresó a su complejo para encontrar a una adolescente sentada en su umbral. Amelia había crecido, alta y delgada, su cabello rubio ahora más oscuro, sus ojos con un dolor que parecía demasiado antiguo para sus 13 años. Lo miró con una esperanza desesperada. Me escapé, dijo simplemente. Tenía que verte. Tenía que saber por qué no me hablas. El equipo de seguridad de Joy salió de su escondite, pero les hizo una seña para que retrocedieran. Miró a la niña que una vez había sido el centro de su mundo, sin sentir nada más que un análisis frío. Era un riesgo de seguridad, una debilidad potencial que sus enemigos podrían explotar. ¿Cómo encontraste este lugar?, preguntó él. Recordé cosas que me enseñaste sobre rastreo y observación. Solías decir que era inteligente. Su voz vaciló con la esperanza de que él reconociera algún recuerdo positivo. Le enseñé esas cosas a la hija de Joy Sears, respondió fríamente. Tú no eres su hija. Amelia se encogió como si la hubiera golpeado. Pero tú me criaste. Me amaste. No cuenta eso para nada. Joy se arrodilló a la altura de sus ojos, su voz clínicamente distante. El amor basado en mentiras no es amor, Amelia. Es manipulación. Todo lo que recuerdas de nuestra relación se construyó sobre el engaño de tu madre. El hombre que te leía cuentos y te hacía panqueques vivía una mentira, amando a una niña que no era suya mientras era traicionado sistemáticamente por todos en quienes confiaba. Pero yo no te mentí, susurró ella, con lágrimas corriendo por su rostro. Solo era una niña pequeña. Eras la hija de Chad Rodríguez fingiendo ser la mía, corrigió Joy. Tu propia existencia fue parte de su plan para controlarme. Te quiero, papi, era tú participando sin saberlo en la mayor traición de mi vida. La compostura de Amelia se hizo añicos por completo. Por favor, no digas eso. Por favor, no me hagas sentir que toda mi infancia fue falsa. Eres lo único bueno que recuerdo de mi vida. Joy se levantó, su decisión tomada. Tu infancia fue falsa, Amelia. Tus padres son asesinos que te usaron para manipularme para que protegiera sus crímenes. No tengo ninguna obligación de consolarte sobre esa realidad o de mantener conexiones con el mayor error de mi vida. Se giró hacia la entrada de su complejo, pero la voz desesperada de Amelia lo detuvo. ¿Qué se supone que haga? ¿A dónde se supone que vaya? Todos en mi vida se han ido. Joy se detuvo pero no se dio la vuelta. Survive. Adaptate. Aprende que el mundo es cruel y que la confianza es una debilidad que la gente explotará. O no lo hagas. Tus elecciones y tu supervivencia ya no son mi problema. ¿De verdad me vas a dejar aquí sola? La incredulidad en su voz era desgarradora. Voy a llamar al centro para que te recojan. Después de eso, si me contactas de nuevo, haré que te arresten por allanamiento y acoso. Joy Sears protege lo que es suyo. Tú nunca lo fuiste. Mientras Joy entraba en su complejo, dejando a Amelia llorando en su umbral, no sintió culpa ni arrepentimiento. La niña era un símbolo viviente de su mayor fracaso, permitir que el amor y la confianza lo cegaran ante la traición. Había aprendido de ese error y nunca lo repetiría. 30 minutos después, el personal del centro llegó para recoger a Amelia. Mientras se alejaban, Joy observaba desde sus monitores de seguridad. La niña miró hacia atrás a su complejo hasta que desapareció de la vista, probablemente esperando que él cambiara de opinión y fuera tras ella. Borró las imágenes de seguridad y volvió a planificar su próxima operación. El sentimentalismo era un lujo que ya no podía permitirse,
y Amelia Rodríguez era un recordatorio de las debilidades que había extirpado quirúrgicamente de su carácter. Capítulo 8. Sangre y traición. 3 años después, la reputación de Lloyd como el contratista más despiadado del mundo militar privado era legendaria. Su complejo se había convertido en una fortaleza donde los clientes más peligrosos del mundo venían a contratar al hombre que nunca fallaba una misión y nunca mostraba piedad a sus objetivos. En una noche de noviembre empapada por la lluvia, Trevor Clark llegó con información que heló la sangre de Lloyd. Chad Rodríguez ha sido asesinado en prisión, no por reclusos rivales o guardias, sino por un asesinato profesional ordenado desde fuera. Alguien lo quería muerto antes de su audiencia de apelación, informó Trevor. Se dice que estaba a punto de revelar información sobre conexiones internacionales que llegaban más alto de lo que nadie imaginaba. Lloyd estudió las fotografías del cuerpo de Chad, notando la naturaleza precisa de las heridas. Este era el trabajo de un verdadero profesional, alguien con habilidades comparables a las de su propio equipo. ¿Quién lo ordenó? Ahí es donde se pone interesante, continuó Trevor. El contrato se pagó con una cuenta rastreada hasta Stephanie Rodríguez. De alguna manera, organizó el asesinato de su exmarido desde una prisión federal. Los ojos de Lloyd se entrecerraron. Stephanie siempre había sido más astuta de lo que él le había atribuido, pero ordenar un asesinato desde una prisión de máxima seguridad requería recursos y conexiones que no debería poseer. Hay más, dijo Trevor. Stephanie no es la autora intelectual. Está trabajando para otra persona. Alguien que quiere tanto a Chad muerto como a ti aislado de cualquier conexión restante con tu antigua vida. La respuesta llegó en forma de un mensaje encriptado entregado al terminal seguro de Lloyd. Encuéntrame en el viejo distrito de almacenes mañana por la noche. Ben Solo, un amigo de tu pasado. Lloyd llegó al lugar designado con todo su equipo táctico posicionado alrededor del perímetro. El almacén estaba oscuro excepto por una sola luz en el centro donde una figura esperaba en las sombras. Cuando Lloyd se acercó, la figura salió a la luz, y se encontró frente a alguien que no había visto en 5 años. Omar Lane, su antiguo contacto de la CIA que había estado dirigiendo las operaciones encubiertas de Lloyd antes de su arresto. Hola, Lloyd, dijo Omar casualmente. Te ves bien para ser un hombre muerto. ¿Qué quieres, Omar? La mano de Lloyd descansaba sobre su pistola, cada instinto gritando que esto era una trampa. Limpiar cabos sueltos, respondió Omar. Chad Rodríguez sabía de operaciones que dirigiste para nosotros que oficialmente nunca sucedieron. Con su audiencia de apelación acercándose, iba a exponer programas clasificados para salvar su propio pellejo. La mente de Lloyd repasó las implicaciones. Así que lo mandaste matar para proteger secretos de Estado. Parchment. Pero el verdadero problema no es lo que Chad sabía, es lo que tú sabes. Y ahora que estás operando de forma independiente, te has convertido en un pasivo que no podemos controlar. El almacén se inundó de repente con puntos láser rojos mientras los equipos de francotiradores revelaban sus posiciones. Lloyd había entrado en una zona de aniquilación diseñada por profesionales que sabían exactamente cómo operaba. Aquí es donde termina tu historia, Lloyd, continuó Omar. El hombre que nunca perdió una misión finalmente se enfrenta a una imposible: sobrevivir a una orden de eliminación del mismo gobierno al que una vez sirvió. La voz de Lloyd era tranquila a pesar de la docena de armas apuntándole. Committed an error crucial, Omar. ¿Y cuál es? Asumiste que vine aquí a hablar. Lloyd sonrió y presionó un botón en su reloj táctico. El almacén estalló en explosiones mientras el equipo de Lloyd detonaba cargas que habían plantado horas antes. La estructura de soporte del edificio se derrumbó en una demolición cuidadosamente controlada que sepultó a todo el equipo de eliminación de la CIA, mientras Lloyd escapaba a través de un sistema de túneles preposicionado. Al salir del pasaje subterráneo 2 cuadras más allá, el teléfono de Lloyd vibró con un mensaje prioritario de su red de inteligencia. Stephanie Rodríguez encontrada muerta en su celda. Apparently suicidio. Amelia Rodríguez desaparecida del centro juvenil. Lloyd miró el mensaje, procesando las implicaciones. La muerte de Stephanie eliminaba a otro testigo de sus operaciones pasadas, pero la desaparición de Amelia sugería que alguien estaba reuniendo todas las piezas restantes de su antigua vida. La voz de Trevor crepitó a través de su auricular. Jefe, tenemos un problema. Las imágenes de satélite muestran vehículos sin marcar rodeando tu complejo. Esto es una operación coordinada. Lloyd tomó una decisión que iba en contra de todos los principios tácticos que había aprendido. En lugar de retirarse a una casa segura, iba a regresar a su complejo y enfrentarse a cualquier fuerza que lo estuviera esperando.
Huir solo retrasaría lo inevitable, y Joyd Sears nunca había huido de una pelea. Mientras conducía bajo la lluvia hacia lo que podría ser su batalla final, Joyd reflexionó sobre cuán completamente su pasado había vuelto para atormentarlo. Todos los que lo habían traicionado estaban muertos. Pero sus traiciones habían creado enemigos que apenas ahora estaba descubriendo. El juego estaba lejos de terminar, y Joyd estaba a punto de aprender que algunas guerras nunca terminan realmente. Solo cambian de campo de batalla. Capítulo 9. El juicio final. El complejo de Joyd estaba a oscuras cuando llegó. Demasiado oscuro para una instalación que mantenía seguridad las 24 horas del día. Sus miras térmicas revelaron múltiples firmas de calor posicionadas en todo el perímetro. Soldados profesionales usando equipo que igualaba sus propias capacidades. Mientras se acercaba a la puerta principal, una voz resonó desde altavoces ocultos en la oscuridad. Joyd Sears. Aquí el coronel Brian Petty, del Comando de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Está rodeado y tiene 30 segundos para entregarse para ser interrogado en relación con operaciones clasificadas. La respuesta de Joyd fue inmediata y decisiva. Activó los sistemas defensivos del complejo, inundando el área con luces estroboscópicas cegadoras mientras los sistemas de armas automatizados se enfrentaban a las fuerzas circundantes. La batalla que siguió fue breve pero intensa, demostrando por qué Joyd Sears se había convertido en una leyenda en la comunidad militar. Cuando el humo se disipó, Joyd estaba de pie entre los cuerpos de una docena de soldados de operaciones especiales. El coronel Petty yacía herido pero vivo, su equipo táctico destrozado por la metralla. ¿Quién te envió?, exigió Joyd, presionando su bota contra la herida en el pecho del coronel. Vite al infierno, J.O. Petty. La sonrisa de Joyd fue paciente. Ya he estado allí, coronel. Déjame dar el tour. Aplicó presión en la herida hasta que Petty gritó. Luego aflojó. La orden vino del Pentágono, ¿verdad? Alguien muy arriba quiere a Joyd Sears silenciado permanentemente. La resistencia de Petty se desmoronó mientras la pérdida de sangre lo debilitaba. El secretario de Defensa, Danny Lancaster. Tus antiguas operaciones son demasiado sensibles para sobrevivir a una investigación del Congreso. La sangre de Joyd se heló. Danny Lancaster había sido su oficial al mando hace 15 años, el hombre que lo había reclutado para los programas más clasificados de la CIA. Si Lancaster estaba ordenando su eliminación, significaba que Joyd conocía secretos que podrían derribar todo el complejo militar industrial. ¿Dónde está la chica?, presionó Joyd. ¿Dónde está Amelia Rodríguez? Lancaster la tiene, susurró Petty. Un seguro en caso de que sobrevivas a esto. Joyd dejó que el coronel se desangrara y se dirigió a su centro de mando. Si Lancaster tenía a Amelia, la estaba usando como palanca contra el conocimiento de Joyd sobre operaciones clasificadas. El hombre apostaba a que Joyd todavía sentía alguna conexión con su antigua hija. Estaba equivocado. Joyd activó su sistema de comunicación de emergencia y envió un mensaje a todos los principales medios de comunicación, servicios de inteligencia extranjeros y comités del Congreso que pudo alcanzar. El secretario de Defensa Danny Lancaster está ejecutando a ciudadanos estadounidenses para encubrir crímenes de guerra. Paquetes de evidencia subiéndose a servidores seguros en todo el mundo. La verdad sobre la operación Anochecer, el proyecto Cerbero y los protocolos de Kazajistán será revelada en 6 horas a menos que yo personalmente confirme lo contrario. En cuestión de minutos, sonó su teléfono. La voz de Lancaster era tranquila pero tensa. Joyd, discutamos esto racionalmente. Hola, Donnie. Ha pasado mucho tiempo. ¿Sabes por qué tuve que actuar en tu contra? Las operaciones que dirigimos juntos son demasiado sensibles para una revisión del Congreso. Demasiada gente buena sería destruida. Incluyéndote a ti, observó Joyd. Incluyéndonos a todos. Pero tengo algo que te importa. Una chica de 16 años que todavía cree que eres su padre, a pesar de todo lo que has hecho. La voz de Joyd era de hielo. Ella no es mi hija, Danny. Nunca lo fue. Si crees que amenazar a la hija bastarda de Chad Rodríguez comprará mi silencio, has calculado muy mal. El silencio se extendió por la línea antes de que Lancaster volviera a hablar. Jesucristo, Joyd, ¿qué te hicieron? Me enseñaron que la lealtad es debilidad y la confianza es suicidio. Estás a punto de aprender la misma lección. Lamater Lloyd. Ahora mismo, en esta llamada, si no abortas la liberación de tus documentos. La respuesta de Joyd fue inmediata. Entonces hazlo. Mata a una niña porque tienes miedo de enfrentar las consecuencias de tus propias acciones. Demuéstrale al mundo exactamente qué clase de hombre eres. Más silencio,
Luego la voz de Lancaster, hueca de incredulidad. Realmente no te importa lo que le pase. Amelia Rodríguez es la hija biológica de dos asesinos que usaron su existencia para manipularme para que protegiera sus crímenes. Su muerte simplemente eliminaría el último recordatorio físico de mi mayor fracaso. Aprieta el gatillo, Danny. Haze me el favor. La línea se cortó. Joyd esperó exactamente 6 horas antes de confirmar la liberación de los documentos. Medios de comunicación de todo el mundo publicaron simultáneamente pruebas de operaciones militares ilegales que abarcaban 2 décadas. Las revelaciones derribaron a 3 miembros del gabinete, docenas de generales y expusieron un programa de guerra en la sombra que había operado sin supervisión del Congreso. Danny Lancaster fue encontrado muerto en su oficina del Pentágono, aparentemente por suicidio. Amelia Rodríguez fue descubierta ilesa en una casa segura a las afueras de Washington, liberada por los subordinados de Lancaster que se negaron a asesinar a una niña por los crímenes de sus superiores. 3 días después, Joyd recibió una última carta de Amelia. Esta era diferente. Sin súplicas de reconciliación, sin expresiones de amor o esperanza, solo una única frase escrita con la cuidadosa caligrafía de un adolescente que finalmente había aceptado la realidad. Ahora entiendo que nunca tuve un padre. Joyd archivó la carta con todas las demás y continuó planeando su próxima operación. La niña finalmente había aprendido la lección más importante de todas. Al final, todos están solos. Años más tarde, cuando los periodistas le preguntaron a Joyd sobre su total falta de preocupación por el bienestar de Amelia durante la crisis del Pentágono, su respuesta entró en el folclore militar. Joyd Sears protege lo que le pertenece. Todo lo demás es un daño colateral aceptable. El hombre que una vez había amado la risa de una niña más que su propia vida se había ido para siempre. En su lugar se erigía algo más duro, más frío e infinitamente más peligroso. Un arma viviente forjada por la traición y templada por una crueldad absoluta. Joyd Sears había ganado su guerra contra todos los que lo habían agraviado. Pero la victoria le había costado su humanidad, dejando solo al asesino más eficiente que el mundo había conocido. Y estaba completamente en paz con ese rasgo. Aquí es donde termina nuestra historia. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla, y nos vemos allí.